Buenos días, ya estamos aquí en confianza. Les agradezco mucho que me acompañen a su programa. Les repito, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales de Diario de Confianza. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok y nuestro portal de noticias. Yo soy Adriana Pineda y hoy traigo un tema súper ñoño feliz que me hace porque creo que es algo que siempre estamos conviviendo, pero pocas veces nombramos. Entonces, vamos a hablar de terror sexual con mi querida Melissa Amezcua, que pues es periodista y tiene un pelo increíble. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para platicar. Oye, a ver, estaba yo en Twitter, de la nada me empezaron a salir 1000 tweets tuyos sobre terror sexual, sobre Jack el Destripador, sobre muchísimas cosas que yo empecé a pensar en lo que estamos viviendo en el país ahorita y dije, a ver, es que a veces se nos olvida volver a la filosofía, volver a los conceptos, volver a la literatura, volver a estos términos para poder analizar lo que estamos viviendo en la realidad. Entonces dije, no, necesito que venga a hablar con nosotros de este tema, porque una de las cosas que yo quiero hacer aquí en Confianza es pues que profundicemos más allá de la coyuntura, ¿no? O sea, más allá de si Xochitl pegó un chicle o no en la silla del INE, creo que es bueno que también entendamos pues por qué estamos llegando al punto social en el que estamos ahorita. Y yo veía tus ejemplos de los tweets de terror sexual y era como, o sea, es que lo que se vivió hace 100 años sigue siendo vigente ahora y explica muchas cosas. Entonces, Melissa, explícame qué es el terror sexual, explícales a la audiencia qué es terror sexual y ya pues nos vamos platicando. Vale, claro. Sí, mira, bueno, antes que explicar el concepto de terror sexual me gustaría como aterrizarlo un poco y contarle a la gente cómo fue que yo llegué a este término. Digamos que, bueno, yo soy estudiante además de periodista, yo soy estudiante de la maestría en estudios de género, es la primera generación, por cierto. En la UNAM pertenecemos a la Facultad de Filosofía y Letras, que te comentaba, y mi tesis va sobre la espectacularización del feminicidio. Entonces va un poco de la mano. Yo cuando entré a la maestría tenía la hipótesis de que había un efecto psicosocial en las mujeres que consumimos todo el tiempo noticias de feminicidios, ¿no? Y quería saber qué efectos está teniendo en la salud pública de las mujeres, estar como pues expuestas todos los días a este relato, como, pues justo es el relato de terror sexual, que su propósito es pues aleccionarnos, que tengamos miedo, que pensemos que el espacio público no nos pertenece. Entonces, después cambió mi hipótesis, porque para yo probar que había un efecto aleccionador de la prensa, había que investigar cómo está entendiendo la prensa el feminicidio y cómo están decidiendo qué víctimas salen en la prensa y qué víctimas no, porque tenemos el dato de que son de 9 a 11 mujeres asesinadas al día en el país, ¿no? Pero después de hacer una base de datos, yo encontré que no se publican, por supuesto que no se publican las 9, y empecé a tener muchas dudas, ¿no? Como quién las elige, cómo, si tiene que ver un tema de clase, de raza, de geolocalización, de descentralización de las coberturas periodísticas, de aspecto físico incluso, y del material que hay de las víctimas en vida, ¿no? Si tenían redes sociales públicas para escudriñar pues justo en sus vidas, si hay familiares reclamando justicia, etcétera. Y entonces encontré eso, que una misma víctima era repetida en un promedio de 8 días a la semana. Entonces, eso hace creer que hay una cantidad quizás mayor de feminicidios de la que hay. No es porque no haya, sin embargo, hay una, digamos, cobertura sesgada. Saqué mi pluma. Y a partir de eso, yo platicando con mi asesora de tesis, que es la doctora Hortensia Moreno, que se especializa mucho en estos temas, ella es doctora de la UNAM, pertenece al CIEG, que es la escuela que pertenecemos nosotros. Ella me dijo, esto es el relato de terror sexual. Y entonces empecé a descubrir literatura
al respecto. Y bueno, digamos que la autora del relato de terror sexual es Judith Valkovits, que es una escritora inglesa, que ella analizó este término a partir de que fue, si no me equivoco, a finales de los 80s, al Museo de Madame Tussauds en Londres, donde están las figuras de cera. Claro, las figuras de cera. Y era la inauguración de un nuevo lugar en el museo sobre Jack el Destripador y sobre las víctimas de Jack el Destripador. Entonces, ella se cuestionó cómo es posible que esto esté en un museo, ¿no? Si son víctimas que fueron reales, fueron mujeres que nadie reclamó justicia por ellas, porque al final Jack el Destripador nunca fue detenido, ni siquiera se sabe si es uno o eran varios asesinos. O sea, la prensa lo que hizo fue empezar el relato de terror sexual a partir de Jack el Destripador, en un tema como de querer, aleccionar a las mujeres que eran finales del siglo XVIII y empezaban a ocupar el espacio público por temas laborales, ¿no? Empezaban las mujeres obreras a salir de sus casas. Y esto incomodó muchísimo a la sociedad. Entonces, también fue, digamos, un poco un tema como de control sanitario hacia la prostitución. Y que termina en un museo de cera donde la gente va a tomarse fotos. Claro. Y está, digamos, como, pues es un museo de corte familiar y a partir de eso, bueno, a partir de que se creó el mito de Jack el Destripador, hay un montón de películas sobre esta figura. Fue a partir, digamos, el origen del asesino como un monstruo, que también nos lo siguen vendiendo, o sea, como pensamos en el monstruo de Ecatepec, ¿no? Que es como el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza en el caso mexicano. Pero no vas al Museo de Cera y ves a las víctimas del monstruo de Ecatepec. A lo mejor ahora no, pero hay un documental de la Suprema Corte, digamos, pagado con dinero del Estado mexicano, que trata un poco de dignificar la vida de las víctimas, pero no deja de, pues como de darle un rol muy importante al asesino, como si se tratara de un caso aislado, digamos, como un hecho de mala suerte. Lo que me interesa porque estás poniendo cosas muy, muy importantes y quisiera ir una a una para que no nos perdiéramos. A ver, primero lo que mencionaste, el efecto psicosocial de las mujeres frente a esta, pues, cultura de terror sexual, ¿no? Porque, pues, yo no recuerdo, creo que obviamente con las redes sociales tenemos mucho más difusión de casos y que no vienen de la prensa, sino de las personas que exigen justicia y estás como más, pues más arrolladoramente con toda la información que antes, ¿no? O sea, yo no recuerdo ser una generación que creció más, o sea, con los feminicidios como algo en mi imaginario colectivo, ¿sabes? O sea, era como, bueno, existe la violación y eso si te la cuentan porque tus papás te tienen como de, pues lo hablamos o no lo hablamos, y muchos de los casos de violación pues no se saben porque pues no sabes ni con quién decirlos, claro, ¿no? Ahorita ya hay una cultura diferente, sigue pasando porque la violencia pasa, pero ya es otra forma. Sin embargo, ahorita a mí sí me agobia. O sea, entro a redes sociales y siempre hay una desaparecida, siempre hay alguien buscando, siempre hay alguien que conoces o que es amiga de, o de un círculo cercano, ¿no? O sea, de algo que no dices, bueno, pues ese es el monstruo de Ecatepec, yo no soy de Ecatepec, entonces no tengo este contacto, sino más que como en la película de Jack el Destripador, de esto existe, es un monstruo y está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con estas generaciones que sí están creciendo con eso? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo ahora digo, o sea, las niñas sí crecen con marchas de hay 9 a 11 desaparecidas diarias y víctimas de feminicidio, sí crecen con unas chicas pues al menos rayando y pegando, diciendo que la violación es violación y que no es no, y que existe violación de todo tipo y que, o sea, ¿cómo ves tú esto en los cambios psicosociales? Porque incluso, pues si nos vamos allá el Destripador, pues esto también era, sí, para nuestra generación fue tabú, o sea, para nuestras mamás, para nuestras abuelas, y regresándonos hasta allá, pues tremendo. Claro, lo que pienso es que, pienso como en varias respuestas, ¿no? Pero primero, creo que siempre ha existido el terror sexual en la literatura, en el arte, digamos. Está en el cine, podríamos dedicar un ciclo de cine, yo creo, incluso, hablar como
todas las películas en donde se vanagloria al asesino de mujeres, al asesino de prostitutas, al asesino de, pues sí, de niñas, en general, ¿no? De mujeres. Y eso me parece que siempre ha estado ahí. Si le rascas un poco la literatura, bueno, también está pues un montón de novelas donde las mujeres son como props, ¿no? Digamos que son objetos desechables. Pero estoy pensando en una autora que se llama Silvia Federici, que ella dice que ante cada movimiento o avance de los derechos de las mujeres viene un proceso de degradación social de las mujeres. Y me parece que ese es un poco por donde va la respuesta de los efectos psicosociales y por qué ahora hay más presencia de terror sexual que en otros tiempos, digamos, como a lo mejor cuando tú y yo quizás éramos niñas, no teníamos este bombardeo de imágenes que un poco comenzaba con el tema de Ciudad Juárez, de los feminicidios, claro, en Ciudad Juárez, pero no era como ahora, ¿no? Es que todavía era la nota, ¿no? O sí. sea, todavía era, o sea, pues también, o sea, se juntaba también con la guerra con el narco, o sea, que fue, pues empezamos a ver gente colgada en las noticias junto con Ciudad Juárez y fue como, esto es violencia en general, ¿no? O sea, bueno, yo al menos lo pensaba así, esto es como violencia, pero no lo veía como, esto es violencia hacia mí, hacia mi mujer, hacia mis compañeras mujeres, y eso que estoy en escuela de niñas, o sea, no era un tema donde sentías que era sino que estábamos viviendo un momento muy problemático en México, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso, como que ahora, bueno, es evidente e innegable, claro, que hay un movimiento de mujeres a nivel mundial que tiene un poco más de fuerza, quizás por el tema de la democratización de los medios, del internet, que es del avance de los derechos de las mujeres, o al menos la lucha por, ¿no? Y creo que la respuesta del patriarcado es la degradación social de las mujeres, y la degradación social, digamos, traducido en términos prácticos, pues requiere de la prensa y de la literatura, de la cultura, de los chistes, de los memes, de todo, para, pues justo para en el caso de Judith Balkovitz, por ejemplo, ella habla que después de Jack el Destripador, bueno, la prensa estaba fascinada con la existencia de esto porque todos los días había algo de qué hablar y de qué escribir y vender periódicos, y la consecuencia de esa, digamos, bombardeo de noticias fue que las mujeres dejaron de salir de sus casas. Después hay otra tesis, brevemente, de una investigadora española que se llama Nerea Barjola. Su tesis se llama Microfísica sexista del poder, y ella habla del feminicidio de Alcácer en España, que si no mal recuerdo ocurrió en el 92 en España, y fueron 3 jóvenes asesinadas. Hay un documental en Netflix incluso al respecto. 3 niñas menores de edad asesinadas pidiendo aventón para ir de una comunidad a otra para ir a una fiesta. Entonces, digamos, quienes les dieron aventón las desaparecieron, las torturaron sexualmente y finalmente las asesinaron. Hubo también un bombardeo mediático que duró años porque no se detuvo tampoco, si no mal recuerdo, a todos los autores, y eso generó que las mujeres vivieran como un clima de pánico moral y dejaran de pedir aventón para trasladarse. Era una época en España, lo cuenta ella, en donde había muchas personas, hombres y mujeres, viajando de aventón de una comunidad a otra porque era algo normal, y se dejó de hacer fue un parteaguas. Entonces se podría analizar desde un punto de vista académico cuáles son los efectos que están teniendo en México, por ejemplo, ¿no? Estaría muy interesante saber qué estamos dejando de hacer por todo este bombardeo. Y esta parte leccionadora moral, que creo que también es lo que, o sea, pienso en el caso ahorita de Karely Ruiz. O sea, justo ha sido trending topic, que porque pues un chavo se tatuó su cara, y entonces Karely le regaló coger con él. Entonces, y yo veía los comentarios de los hombres, porque literalmente era trending topic, porque los hombres ponían memes y ponían cosas de que pues qué asco, que como es prostituta, que porque hace contenido sexual le va a dar enfermedades de transmisión sexual, que esas mujeres horribles. Y
Yo lo único pensaba era, a ver, Karely Ruiz es de las mujeres que más contenido erótico venden y literalmente porque lo pagan en su mayoría parte hombres. Y luego viene esta situación moral de no. O sea, yo sí lo consumo, pero no es lo mismo, o sea, tener una experiencia con ella. Y lo que lo que yo vi en los comentarios era menos tener una familia, menos que sea mi novia, menos considerar la persona. Y luego pensé, o sea, obviamente el caso de Karely lo volví a ver a las notas y lo volví a ver incluso a nuestras candidatas presidenciales. Claro, las mujeres no podemos tener una imagen pública, una vida pública, obviamente una vida sexual, si están en la política. O sea, al final del día seguimos incomodando en el lugar en el que estemos y yo sí siento que seguimos enfrentándonos a lo moral, ¿no? O sea, aunque muchos digan, no, es que ya están en la cámara, ya están todos. O sea, pienso que el caso de una Karely Ruiz y una Xochitl Gálvez o una Claudia Sheinbaum no están tan alejados, ¿no? O sea, incluso el tema de que tengamos, no, es que cómo va a ser mujer, tenemos que compararla con alguna presidenta que ya estuvo, ¿no? Para ver como si sí funciona, ¿no? Y una Karely es como, bueno, es que sí es mujer, pero como se dedica a esto, es como, pues no vale, ¿no? Y yo lo englobaba en todo porque sí siento que esta parte eleccionadora sigue vigente. Y si bien no es que es la nota, ¿no? De, malditas mujeres que se salieron en falda, sí creo que hay muchos tenores en los que seguimos reportando, seguimos haciendo humor incluso en ese sentido. Sí, lo que creo es, bueno, dentro de lo que estudio es esta división que hay siempre, particularmente propiciada por los medios de comunicación y la cultura, entre dos tipos de mujeres, ¿no? Valkovich decía las mujeres puras y las impuras, las mujeres caídas también, respecto a las mujeres que están en la calle, simplemente, ¿no? Y esta división ha creado, pues, estos juicios de valor que hace la sociedad y que creo que se nos siguen imponiendo estos valores del deber ser, dependiendo la época, dependiendo la edad, como que se permite cierta libertad, digamos, sexual hasta cierto punto, ¿no? Cuando transgrede ciertas normas, me parece que es cuando empiezan estos comentarios de asco y repulsión hacia ciertas figuras. Y también hay un deber ser, ahora que lo comentas, de las mujeres en política, ¿no? Que creo que por eso tienen como un proceso de masculinización, quizás, la manera en la que hablan, ¿no? Que escuchaba yo a ambas candidatas hace poco hablar y me parecía como que estaban dando clases a niños de primaria en su manera de hablar, ¿no? Como muy aleccionadora también. Y creo que eso tiene que ver con un proceso del deber ser de la mujer en política. Y creo que en general los medios lo que hacen es eso, pues, ¿no? Estarnos repitiendo cómo tenemos que comportarnos las mujeres, cómo debemos de peinarnos, vestirnos, dependiendo de dónde estemos. Y si no, entonces viene una degradación social, ataques, etcétera. Y lo ponía sobre la mesa porque después mencionaste que elegimos que esté en las notas, ¿no? Porque al final del día son 9 mujeres, o sea, que sufren feminicidio al día, muchísimas que sufren acoso, violaciones, e incluso violencia política de género, ¿no? O sea, y yo lo quería poner así porque a veces pensamos que no, es que son las mujeres que desaparecen las que están ahí como en la sociedad, sino que somos todas las que sufrimos violencia en cualquier momento y puede ser una candidata presidencial que es ahorita, por ejemplo, trae todos los reflectores, o una mujer que pues no aparece ni siquiera en el periódico, ¿no? Que ni siquiera tiene una mención, que a lo mejor se hace un movimiento por parte de la familia, pero no llega a hacerse viral, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué has visto con esta parte de cómo se selecciona? Porque yo soy socióloga, entonces claramente pues yo veo una política del espectáculo totalmente, sí. Y que estamos viviendo una sociedad del espectáculo, y mencionaste por ejemplo las redes sociales, y por ejemplo
me acuerdo, y creo que ahorita lo deberíamos de tocar ya entrando a México, es el caso de Ingrid Escamilla, ¿no? O sea, porque más allá de las fotos que eligieron los medios publicar, era, ya vieron cuál era su Facebook y que su pareja, que más grande que esto, ¿no? Y siempre es sacar imágenes, no que comparten los familiares de las víctimas, sino, a ver, bueno, ¿qué hacía? O sea, ¿hay carnita o no hay carnita? ¿Se fue en el tema de fue un motel o no fue un motel, como le deban y no? O sea, una cosa que obviamente a nosotros como mujeres nos da asco, nos repugna, nos lastima, pero que para los medios y que para muchos, y no nada más me refería a los medios grandes, porque creo que también las redes sociales a veces ya juegan un papel como similar al de los medios. ¿Qué es esto, no? ¿Qué nos dices esto, Melissa? Pues, híjole, es que me parece que ese es un tema muy amplio, ¿no? Lo que hasta ahora, lo que en la investigación que yo estoy haciendo he encontrado, bueno, primero puede ser una obviedad, pero que no está siempre señalado en los debates o en los estudios académicos, es que pues las redacciones las conforman personas con valores y con ideas del deber ser de las mujeres, ¿no? Y desde ahí, digamos, comienza como este sesgo de quiénes y qué tipo de víctimas vamos a elegir para sacar en qué secciones, ¿no? La mayoría de las mujeres asesinadas que pertenecen a la clase trabajadora, digamos, están en la nota roja, donde siempre aparecen en la nota roja como si fuera un crimen más y no un problema estructural particular de México. Que no sé, esa es una de mis apuestas, ¿no? Como exigir que los feminicidios dejen la nota roja y salten a las páginas de política y a las primeras planas, y que sea un tema interesante para la sociedad y que se discuta, y que no nada más sea el 8 de marzo o en marzo en general, cuando sí, que cuando se empieza a hablar del problema de la violencia feminicida como un problema estructural. Y sobre qué tipo de víctimas se eligen, pues creo que tiene que ver justo con lo que comentas, ¿no? La víctima más utilizada, digamos, en los estudios que yo tengo es una mujer de entre 26 y 27 años que tiene redes sociales y de la que pueden, primero, digamos que hay un factor que si existen fotografías de su asesinato, eso hace que sea inmediatamente pues yo creo que un anzuelo para los tomadores de decisiones, para los periodistas, de decir eso se publica, porque son fotografías que, además de que ahora ya es ilegal por la ley Ingrid, sí, claro, precisamente, pero se siguen escudando como en la libertad de prensa, en el derecho de mantener las fuentes anónimas, cuando todos los que somos periodistas sabemos que esas fuentes no son anónimas, es la policía y son los paramédicos quienes toman esas fotografías y son quienes las venden o las intercambian por algún tipo algún acuerdo que llegan con los periodistas para publicarlas, y eso me parece que desde ahí empieza el problema, ¿no? Estamos viendo ahora en la prensa no la mirada de los periodistas, sino la mirada de la policía respecto de las asesinadas. Y después de eso, si la nota, digamos, genera como una indignación o como lo podamos llamar, creo que entonces empieza este es un componente central desde la historia de Jack el Destripador a la fecha, que es el escudriñar en la vida privada de las víctimas, ¿no? Ahora es mucho más sencillo hacerlo porque todo lo ponemos en las redes sociales. Pero en el momento de Jack el Destripador tampoco era tan difícil. Iban a preguntarle a los vecinos de las víctimas a qué se dedicaba, cómo vivía, etc. Es diferente la viralización, obviamente. Claro, porque, pues, obviamente... pero el interés siempre ha sido sobre la vida privada de la víctima para un poco, pues, revictimizarla, culparla de su propia muerte, es que salió de noche. Y entonces todos los vecinos confirman que era una mujer que todos los días salía de noche, pues merecía ser asesinada, ¿no? Lo digo entre comillas, pues, o sea, es, digamos, como ese es el mensaje final de cómo se elige una víctima, es qué tanta información tenemos sobre ella respecto de eso, de su vida privada, si era joven, si estaba cumpliendo el deber ser de mujer de
de su generación, digamos, ¿no? Y yo creo, esto es una opinión personal, no lo tengo comprobado académicamente, pero creo que sí existe un factor de clase social y de raza, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer mostrar quiénes son las víctimas más conocidas, y dentro de esas víctimas no hay mujeres indígenas, por ejemplo. O mujeres mayores. Claro, no hay mujeres mayores. El tema de las niñas también es un caso muy particular dentro de esto. Es que cuando el feminicidio es contra una niña, existe también una espectacularización de su muerte. Y no digo como, o sea, a lo que voy es como, pareciera a veces como un tema muy sensible de tratar, porque no es como que qué tipo de víctimas para que todas salgan, claro, ¿no? Digamos, lo ideal es erradicar la violencia feminicida, pero si todavía no llegamos a esa etapa, ¿cómo abordamos la violencia feminicida? Y es que la hasta pregunta. Culturalmente es un vicio, o sea, de lo que estamos viviendo, porque al final del día, pues sí, claramente no queremos que haya 11 mujeres asesinadas. Sin embargo, o sea, pienso, incluso lo que empezábamos con Calderón y con las principales víctimas, llegó un punto en el que hasta se normalizó, odio usar esa palabra, pero pues se normalizó en el discurso, ¿no? Entonces ya también este hecho de las víctimas, cómo las eligen, nos tiene una preconcepción de pues quiénes sí son las que son afectadas por estas cosas, y seguimos marginalizando a las otras mujeres que sí sufren de esto, ¿no? Y creo que eso al final del día no abona en la erradicación de esta violencia y que culturalmente pues la tengamos enfocada. O sea, si yo veo que son niñas, y sí, o sea, niñas de un estilo, de una clase socioeconómica, de cierto color de tez, pues ya sabes que son esas las niñas en tu imaginario que son las que sufres. Pero cuando volteas a ver cuántas niñas, o sea, fueron más de 3,000 niñas vendidas en Guerrero en los últimos 10 años para matrimonios infantiles que sufren violaciones, pues no lo traes en el radar, porque también no está en la comunicación, ¿no? O sea, no está en esta parte de socializar el discurso. Y existen, ¿no? También las mujeres, o sea, y lo tenía una amiga que vino aquí a hablar también de los transfeminicidios, y era, ok, hablamos de las mujeres trans asesinadas, no hablamos de gente trans mayor, de gente trans de la edad adulta. Sí hablamos de los niños y las niñas en su proceso, pero no hablamos de qué pasa después de cierta edad. Y sí creo que es necesario que lo visibilicemos, porque si no, pues normalizamos un discurso, y sí llega un punto horrible, porque pues ya sabemos, porque incluso también es feo. O sea, yo pensando lo que dijiste, el efecto psicosocial, yo creo que todas nos hemos cerrado a veces a decir, no, ahorita no puedo lidiar con esto, ¿no? O sea, ahorita yo sé que es el tema, pero necesito espacio. Y es como, siento que al final del día contraproducente para nosotras, pero insisto, no tenemos que ser nosotras las que salvemos todo, pero sí creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, Melissa. Sí, me parece que, como bien dices, no, o sea, no es nuestra responsabilidad, por supuesto, ¿no? Pero creo que sí es, bueno, desde mi trinchera, lo que yo pienso es que la prensa tiene una deuda histórica con las mujeres en México, y esa deuda histórica es el tratamiento digno de las mujeres asesinadas, de las mujeres desaparecidas, violadas, en general de la violencia feminicida. Y creo que nos han hecho creer que también es un tema aislado, que solamente ocurre en ciertas regiones del país. En su momento nos hicieron creer que solo era un caso de Ciudad Juárez. Ahora nos hacen creer que es un tema solo del Estado de México, que sí suceden, pero sucede en todo el país, en todas las clases sociales. Y leía yo un poco sobre las respuestas que han habido de las mujeres en cada época ante este descontento, digamos, ¿no? Como cuando Ingrid Escamilla fue asesinada, recordarás que hubo unas protestas al siguiente día, creo, de cuando filtraron las fotografías afuera de las redacciones. Entonces se consideraban en su momento como protestas inéditas, y en realidad no lo son. Creo que hay que como contextualizar todo y saber que todo lo que pensamos que es inédito, en realidad ya ha habido mujeres que antes también habían expresado su descontento. El problema es que no se les dio la magnitud o la importancia. Pues es que era Ciudad de México y eran medios nacionales. O sea, claro. O sea, y fue justo con la marcha. O sea,
yo no es como que descubrimos el hilo negro en ese momento con con el feminicidio de Indira Escamilla. Simplemente pues también tenemos una política incluso de medios donde pues es centralista en cuanto a lo que pasa en la Ciudad de México y si la marcha fue enorme o no. ¿No? Claro. Y lo que también hicieron las chicas, ¿no? De tomar los coches, las camiones, de rayar a los medios, creo que también entra el factor político, que creo que también es en este caso, pues es un sexenio bastante fuerte con el tema de la prensa y creo que todo se juntó, sin embargo, pues no era como que la primera vez que una mujer dijera, ay no, qué ojete. ¿No? Sí, justo, porque eso es lo que te iba a decir. Lo que yo leía era que en Londres, porque el caso del Destripador se trató de como de repetir, pero esta repetición es un absurdo, pues, ¿no? Lo digo porque pues los asesinatos no se repiten, ¿no? Y los asesinos tampoco se repiten. O sea, me refiero como al personaje y lo que hicieron fue solo renombrarlo al Destripador de Yorkshire. En Inglaterra era un caso del asesinato de 13 mujeres, si no me equivoco, a finales de los 70, principios de los 80. Y entonces, en ese momento, las mujeres, las feministas, ahí sí dijeron, ya llevamos años cansadas de leer el tratamiento que le dan a los feminicidios, siempre es nuestra culpa, siempre es porque estamos en la calle solas, de noche, y radicalizaron un poco su manera de protestar, ¿no? Y eso me pareció una cosa muy interesante porque esos relatos, digamos, están solo en la academia y eso también me parece que es importante que ese tipo de historias y teoría salga de la academia y se divulgue y la gente sepa, pues, ¿no? De la historia de las mujeres. También existe, bueno, la historia de la protesta radicalizada y aventaban huevos, iban al cine a lanzar bombas de pintura, donde se proyectaban películas que emulaban los feminicidios de este señor. Y me parece muy interesante porque además también la prensa, que podría parecer que no tenemos nada que ver en cuanto a medios de comunicación México e Inglaterra, pero sí tenemos mucho que ver, porque creo que mucho de la escuela viene de Occidente, ¿no? Del mundo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, en donde se nos ha enseñado que entre más sensacionalista, pues más rentable, que sí lo es, desafortunadamente, pero lo que hizo la prensa en ese momento fue, pues, empezar este estereotipo, nuevo estereotipo, otro más, como si no nos hiciera falta un estereotipo más a las mujeres, sobre las mujeres que protestan. Entonces empezó a dibujar como esta caricaturización de la mujer irracional, revoltosa, que está enojada todo el tiempo y que no solo en la protesta, sino que es una mujer que nació enojada simplemente, ¿no? Y que son protestas que no tienen ningún sentido, que solo es como... Así es el tratamiento que hacen, ¿no? Sí, claro. Estoy citando. No, yo sé, o sea, siempre nacemos enojadas, o sea, es como claro. Kinder 1. Sí, y eso me pareció, lo leía ahora que estoy escribiendo mi tesis y me parece muy interesante saber siempre como pues la genealogía de todo lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos a protestar a las calles, saber que ya hubo una serie de mujeres que tenían el mismo interés. En este caso mi interés es ese, ¿no? El cómo la prensa está creando documentos históricos para la posteridad del feminicidio en México. ¿Y qué tan ético o cuáles son las prácticas que están teniendo a la hora de obtener esta información? Y ahora, como pues para cerrar esta parte, porque sí tenemos que bajarlo al tema electoral, yo creo que ya tenemos la ley Ingrid Escamilla, creo que como ley todo es perfectible, como por ejemplo la ley Olimpia. Entonces quisiera preguntarte tu opinión sobre, ¿es suficiente una ley Escamilla? Obviamente se celebra el avance, sin embargo, ¿es suficiente una ley Escamilla? Y tú, a las candidatas, sobre todo creo que sí es un tema en esta elección, porque no creo que Maynes llegue, sobre qué es lo que tú considerarías que deberían hacer. Porque también es una interferencia del Estado, de cierta forma, ponerlo, pero sí lo quisiera ver cómo se materializa, porque
obviamente tú desde el sector periodístico pues tienes una parte y esto también se rige pues por medios privados, ¿no? O sea, eso depende también de los jefes, pues, sobre todo los jefes porque casi no hay jefas, también machismo ahí en los periódicos, sí. Pero creo que sí el Estado podría llegar a ser como algo que ayude a regular esto. ¿Tú cómo ves esta parte ya más política sobre cómo interferir en este terror sexual, en esta parte aleccionadora de los medios? Dime. Pues es muy complicado. Yo creo que porque la legislación puede ser perfectible. Yo creo que no todo se resuelve con leyes ni con sanciones, porque aparte la prensa está blindada de cierta manera en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y no es que haya un ataque contra esa libertad de expresión, sino que pues hay límites y tendría que haber una autocrítica, y creo que pues justo está en eso, ¿no? A mí me parece que una posible solución es de entrada que la prensa esté abierta a la autocrítica, a hacer un replanteamiento de cómo están entendiendo. De entrada, el concepto de feminicidio me parece que no siempre necesariamente saben qué es un feminicidio, porque no hay ni siquiera una capacitación a la prensa. Cuando llega un joven egresado de periodismo, de comunicación, a cubrir nota roja cualquier periódico del país, me parece que es lanzado al ruedo bajo esta idea como de así se enseña a hacer periodismo en este país, no hay como una profesionalización del oficio, y entonces ellos entienden feminicidio como quieren, como pues como... A veces como mujer, ¿no? O sea, como pues es un caso de una mujer muerta, ergo... Sí, es igual a mujer muerta, ¿no? En las condiciones que sean, aunque no necesariamente sea lo que es un feminicidio per se. Entonces me parece que desde ahí, o sea, yo creo, tal vez es idealizar un poco. No, aquí estamos para idealizar, porque justo creo que necesitamos también a veces lugares donde idealicemos, ¿sabes? Donde digamos, esto es lo que se necesita, o sea, porque... pues la estructura está cabrona, la estructura está grande y a veces nos come, pero yo sí creo que es necesario incluso, o sea, ponerlo sobre la mesa y decir, güey, pues es que este es el show, o sea, para ti podrá sonar como descabellado, pero si ni siquiera lo ponemos sobre la mesa, seguimos que nos sigan ganando estas personas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tardó la ley Escamilla en salir? No, o sea, para empezar. Pero al menos pues estuvo esta situación donde se puso sobre la mesa y alguien dijo, no mames, ya. O sea, no, o sea, son cosas que yo la verdad sí soy muy idealista porque soy socióloga y creo que sí, pero es válido. Sí. Y, o sea, así que tú date con la lista. Pues yo creo que del tema de que yo estudio, lo que se requiere es una reestructuración de los medios de comunicación, ¿no? Que tengan una perspectiva de género, si bien no feminista, bueno, me encantaría que fuera una mirada feminista, pero entiendo que eso es un tema que tiene un costo político más alto, y creo que a los medios les hace falta una verdadera perspectiva feminista, un verdadero interés en la erradicación de la violencia feminicida, y si bien los medios no son los encargados de impartir justicia ni nada, pero sí son los divulgadores de ciertas historias. A ver, esta palabra leccionadora que pusiste me parece brutal. O sea, sí, no son los encargados de impartir justicia, pero sí son aleccionadores de mucho sentido. Sí, totalmente. Creo que de entrada eso, ¿no? La reestructuración no solo tal cual, ¿no? Sino los manuales de estilo no incluyen esta parte de la perspectiva de género un poco obligatoria, porque creo que es como ha funcionado mucho en este país. Los cambios que favorecen a las mujeres han sido una cosa más como de no tienes de otra, lo tienes que hacer. Así funcionaron las cuotas políticas, etcétera. Y creo que por ahí va un poco, o sea, que al final todo se resume en una educación o reeducación. O sea, yo creo que todas las personas pueden reeducarse y desaprender ciertos hábitos y malas prácticas. Y creo que también de parte del Estado tendría que haber una evaluación del rol de la policía en los crímenes. Los primeros respondientes ante un crimen tienen un protocolo, existe un protocolo que es público, y dentro de ese protocolo no está la facultad de tomar fotografías. Okay. Y la ley Ingrid no contempla, hasta donde yo me quedé, no contempla esta parte, ¿no? O sea, solamente es la sanción al funcionario público que tome la fotografía, claro, y que la mande, pero
digamos que desde mi punto de vista no era necesaria la ley Ingrid. Me pareció una cosa más de propaganda, porque ya existen leyes que prohíben ese tipo de comportamientos. Hay tratados internacionales donde México se ha suscrito para esta parte de dar un tratamiento digno. O sea, que tiene que ver también con este pinkwashing que a veces hacemos en la política, ¿no? Y, o sea, por eso yo también quería meter a los candidatos, porque es como, pues sí, o sea, ahorita estamos, o sea, en marzo, empezando marzo, viene 8M, se salen como 50 propuestas de iniciativa de ley, pero pues también muchas son que cosas que ya estaban, y más bien no es tanto que hagas una ley nueva, sino que ejerzas el protocolo de perspectiva de género en cuanto a lo que ya existe. Claro, o sea, que entiendo que la fotografía es parte de la y de la investigación forense también, ¿no? Sí. Que, o sea, se tienen que tomar fotografías de los cuerpos, porque dentro de las críticas que ha recibido la ley Ingrid son, por otro lado, también que es muy interesante escuchar sus puntos de vista, las madres buscadoras de los desaparecidos. Estos colectivos que han surgido también, digamos, en las últimas 2 décadas en este país, desafortunadamente creando un rol más para las mujeres, para las madres que buscan a sus hijos, que es que ellas no están a favor de esta ley, porque el único elemento que tienen para encontrar los restos o los cuerpos de los desaparecidos son las fotografías. Entonces, si tú prohíbes que un funcionario muestre fotografías, también estás como limitando otra parte de otro problema, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver en el momento en el que las fotografías llegan a las manos de los periodistas, a los chats de periodistas, que todos sabemos, bueno, quienes nos dedicamos al periodismo, que en los chats se mueve muchísima información sin ningún tipo de cuidado, ni hablar de la perspectiva de género. Y ahí es donde esos chats... pues es muy difícil rastrear a veces quién la subió, de quién es este teléfono, de quién es este número, quién la tomó. Y creo que ese es por ahí va más o menos como... Y digo, o sea, si yo en una investigación que me ha tomado 2 años lo he sabido, me parece que el Estado lo sabe perfectamente, y saben perfectamente los periodistas y los tomadores de decisiones de dónde viene este problema, y también saben cómo erradicarlo. Me parece que no hay una voluntad política, porque no es la vida de las mujeres, pues desafortunadamente sigue siendo un tema que no es una prioridad para la agenda política de este país, que es parte del pinkwashing, creo que también el tema de las mujeres en las campañas, aunque sean mujeres. Sí, claro, y lo ponía porque sí considero que es un tema, o sea, a mí me interesó mucho desde que leí tus tweets, luego pues todo lo que vino, la explicación me parece maravillosa, pero sí, o sea, sí nació esto de una situación en la que pues uno que se encarga de estar viendo las noticias, de estar dando opiniones, pues sí son cosas que duelen, que lastiman, que dices necesitamos hacer algo, y más sobre una coyuntura donde van a elegir a 20,000 personas para nuevos cargos. O sea, yo sí considero que tenemos que llevarlo a la vinculación de gobierno, nos peleen o no nos peleen, pero al menos ahí estar picando piedra. Melissa, muchas gracias por venir, de verdad, me llevo muchas cosas, de verdad, muchas cosas que pensar, muchos términos que creo que sí tenemos que seguir tocando, y ojalá podamos seguir platicándolo, porque creo que también conforme vaya avanzando esta coyuntura electoral, también vamos a ver este tema sobre la mesa, no es excluyente nada más. Ojalá que sí, que les interese. No, claro que sí, o sea, a ver, no es nada más el feminicidio per se, porque yo creo que este terror sexual también lo vamos a ver con la vida de las candidatas ya en forma siendo candidatas, y todo lo que implica ser mujer en la política con la violencia de género y los medios, sobre todo, porque cómo vamos a cubrir la elección de 20,000 cargos, de los cuales 10,000 son mujeres. Ahí también, insisto, hay que estarlos persiguiendo. Ya tuvimos un programa con Mala Madre, Claudia Ramírez de Animal Político, y con Luciana Weiner, y yo seguiré poniéndolo hasta el fin del mundo, porque sí creo que es una cosa que tenemos que estar, y que es como cualquier espacio de opinión tiene también la obligación de ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues antes muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me pueden encontrar en Twitter, yo estoy como @chinampa,
así tal cual. Ahí pongo toda mi tesis, ahí la voy tuiteando y mi trabajo periodístico también está ahí. Increíble. O sea, espero que esto sea libro. O sea, te lo juro que yo creo que es algo que sí necesitamos. O sea, sí necesitamos y ya nos veremos también en tu presentación del libro. Estoy muy segura. Yo soy Adriana Pineda y les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy en Aquí en Confianza. Síganme en redes sociales como @lamalac y soy La Mala C. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.